La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Buenas noches, hermanos. Para mí es un privilegio poder llegar hasta sus hogares o donde usted nos sintonice en este momento. Quiero tener el privilegio de poder compartir la palabra del Señor en esta hora. Y antes de poder compartir la palabra, quisiera enviarle un saludo a todos los que nos pueden sintonizar, a todos los hermanos que nos pueden ver dentro del país y fuera del país, de la iglesia del Ministerio Hermoso Jesús y de otros ministerios. La palabra del Señor es viva y eficaz. Y en este momento queremos orar antes de iniciar a compartir lo que el Señor tiene preparado para nosotros en este momento. Lo invito a que cierre sus ojos y que podamos orar para la bendición de la palabra. Padre, gracias te damos en esta noche preciosa que tú nos permites.
el poder llegar a cada uno de mis hermanos y poder dar la palabra que tú tienes para nosotros y poder aprender y entender los misterios que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad. Yo bendigo a cada hermano que puede tener la oportunidad de poder ver este video, esta transmisión, y podemos, Señor, agradecer por ese privilegio precioso que tú nos das. Bendecimos a cada uno. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el día de hoy yo quiero compartir algo acerca del privilegio especial que el Señor nos da a los que lo amamos. Usted y yo, si amamos al Señor, tenemos una gran bendición que no tienen los demás. Y mucha gente dice que ama al Señor. Mucha gente dice, yo amo a Dios, yo amo al Señor. Pero con sus hechos o con los hechos de cada uno podemos decir si lo amamos o no lo amamos. Y el privilegio que tiene la persona que ama al Señor y le obedece, ese es un gran privilegio que no lo puede obtener nadie más. Así es de que yo lo invito a que leamos la escritura en esta noche y vamos a ver en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, y vamos a ver del verso 9 y vamos a llegar hasta el verso 16. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, y vamos a llegar hasta el verso 16. Y dice la escritura, como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. Los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. En cambio, los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a los que sí lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. En este pasaje podemos ver la bendición de esta lectura que acabamos de leer, donde dice que el Señor, para aquellos que le aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Esto es algo muy interesante porque podemos ver qué cosas son las que Dios tiene para los que le aman. ¿Qué cosas son las que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo? Porque los planes del Señor vienen desde antes de la fundación del mundo. Dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos
limpios, para que fuésemos, hermano, sin mancha delante de Él, para que fuéramos su pueblo. Él hizo un plan perfecto para que nosotros estuviéramos o pudiéramos estar delante de Él conforme sus propósitos. Y en el plan que Dios preparó, está establecido de que los que en verdad aceptan ese plan son aquellos que son llamados. Pero cuando son llamados, entienden el llamamiento, y ese llamamiento es aceptar el sacrificio de Cristo. Aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros como pecadores, muriendo por nosotros que no teníamos ninguna oportunidad, no teníamos ningún privilegio de poder llegar a ser hijos. Pero cuando Él viene y en su plan perfecto, escogiéndonos desde antes de la fundación del mundo, nos escoge, y ahora a través de que aceptemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, abre una puerta. Y esa puerta es la que hoy nos tiene en este momento delante de nuestro Padre Celestial. Que si nosotros le amamos, que si nosotros aceptamos a Cristo, llegamos a amarlo porque Él nos amó primero. Él nos amó de tal forma que Él dio a su Hijo para que viniera a pagar el precio del pecado. Pero nosotros hoy podemos entender entonces que a los que nos han llamado, nosotros se nos despierta por el Espíritu que nos da a través del llamamiento, se nos despierta en nosotros un amor profundo por estar agradecidos con aquel que nos llamó. Nosotros tenemos que aprender a amar al Señor. Nosotros tenemos que aprender a amarlo. Nosotros tenemos que aprender a atesorar la oportunidad que solo al que Él ha escogido puede darle. Yo me siento privilegiado, yo me siento dichoso, yo me siento, hermano, feliz. ¿Sabe por qué? Porque no era digno de poder tener la oportunidad de este llamamiento. No había hecho ningún mérito. No había hecho nada que mereciera esto, pero Dios en su misericordia me ha escogido. Y a usted que ya aceptó a Cristo, también Dios lo escogió. Pero también usted que no lo ha aceptado y Dios le está hablando a través de cualquier medio, que Dios tiene muchos medios para hablarle a su pueblo, a los que Él ha escogido. Si a usted le está hablando de muchas maneras, de muchas formas, aprovecha el llamamiento, porque después de que usted acepte ese llamamiento, se va a despertar en usted un amor profundo por las cosas de Dios. Ahora, lo interesante de este mensaje es que nosotros, ¿qué puerta se nos abre a nosotros que amamos a Dios? ¿Y cómo es que nosotros aprendemos a amar al Señor? Muchos de nosotros fuimos creados en un ambiente falto de amor. Muchos de nosotros quizá en casa no nos dieron mucho amor y no tuvimos muchas formas de expresión de amor para nuestras vidas, porque quizá no se cultivó en la familia. Pero ahora que estamos en Dios, en Cristo Jesús, se ha despertado un amor profundo por las cosas de Dios, y no solo por las cosas de Dios, sino también hemos aprendido a amar a nuestros hermanos. ¿Por qué hemos aprendido a amar a los hermanos? ¿Cómo es que tú aprendes a amar a los hermanos? Aún con sus defectos, aún con sus cosas, aún que a veces no tienen lo que a ti te agradaría, pero tienes que amarlo. Si el Señor cuando vino aquí a la tierra dijo, aún ustedes tienen que amar a sus enemigos, algo más todavía profundo. Pero cuando decimos que amamos a nuestros hermanos, ¿cómo es que nosotros hemos aprendido a amar?
Porque el amor de Dios ha entrado a nuestra vida y ese amor es el que se despierta hacia los demás. Y cuando tenemos ese amor, entonces aprendemos, hermano, a valorizar, aprendemos a ver las cosas de otra manera. Pero yo lo que me llama la atención en esta hora es que para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. ¿Cuáles son esas cosas? Una de las cosas que te puedo decir con todo mi corazón y con toda libertad es que las cosas espirituales que Dios ha preparado para los que le aman, eso no se puede entender de ninguna manera si Dios no está en ti. Entonces, nadie va a poder amar a otro si no tiene el amor de Dios. Nadie puede ver las cosas con los ojos que Dios las mira si no tiene de Dios. Definitivamente, ¿cuáles son las cosas que Dios ha preparado? Número 1, tenemos que aprender a amar así como Dios ama. Y una de las mediciones que podemos hacer es, ¿cuánto amas tú? ¿Cuánto amas a tus hermanos? ¿Cuánto amas a los demás? ¿Cuánto amas a los que no conocen al Señor? ¿Cuántos amas a los que conocen al Señor? ¿Hay amor en ti? Esa es una forma de ver cómo tú amas y has aprendido a amar. Pero cuando dice cosas que nadie pudo ver, que no ha podido ver, son las que Dios ha preparado, te tiene aquí en la tierra cosas grandes que tú ni sabes ni lo has imaginado. Por ejemplo, Dios usa a su pueblo como instrumentos, como vasos. Si tú eres usado por el Señor, eres un instrumento de Dios. Eres un instrumento que eres útil para muchas cosas. Eres útil para bendecir. Es porque Dios te está usando de una forma especial y una forma sobrenatural. Eres útil para aconsejar, Dios te está usando. Eres útil para orar por los enfermos, pues Dios tiene algo preparado para ti, cosas sobrenaturales. Eres bueno para echar fuera demonios, porque Dios te ha dado el don de poder orar por los endemoniados, de poder orar por los enfermos, de poder consolar a aquel que se siente triste, desconsolado. Si tú tienes ese don de poder aconsejar, de poder orar, de poder instruir, es porque tienes de Dios. Sin Dios no podríamos hacer muchas de las cosas que Dios tiene para su pueblo. Nadie pudo ver esto. Cuando habla de que nadie pudo verlo, nadie podía ver lo que tenía el plan perfecto de Cristo. Por ejemplo, los que lo crucificaron no pudieron ver lo que significaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que había venido y el que había nacido y que decía que Él era Rey. Cuando lo crucificaron decían, ¿tú te crees Rey de los judíos? Y Él le dijo, tú lo has dicho. Pero Él nunca dijo, yo soy el Rey. Yo vengo en representación de mi Padre, y aún las cosas que yo digo, aún las cosas que yo hablo, aún las cosas que yo hago, solo porque mi Padre me las da, yo las hago, yo las digo, yo las hablo, yo las enseño, porque toda la sabiduría es de mi Padre. Y si los que me ven a mí, ven al Padre, y los que ven al Padre, me ven a mí, porque somos uno. Entonces, la gente del tiempo de Jesús no pudieron entender lo que tenía el misterio de Cristo. El misterio de Jesús no lo pudieron entender. No podían imaginarse lo que se estaban perdiendo. No podían imaginar el pueblo de Israel lo que se estaba perdiendo al crucificar al Maestro.
Pero nosotros, los gentiles, los que hemos sido llamados después, los que hemos sido llamados por misericordia, los que nos han llamado porque Dios le plació, tenemos esta oportunidad de poder aprovechar al máximo cosas que no nos habíamos imaginado, cosas que no habíamos visto, cosas que ni nuestra mente ni en la mente del hombre habían pasado, son las que Dios tiene para ti y para mí. ¿Cómo? Si tú eres fiel al Señor, si tú le buscas, ¿cómo se puede ver si tú amas al Señor? Cuando tú amas a alguien, tú te desbordas por eso, por esa persona. Cuando tú amas a alguien, tú quieres agradarle todo el tiempo. Cuando tú amas a alguien, estás atento a su necesidad. Cuando tú amas a alguien, no importa el tiempo, tú siempre vas a ver que esté bien. Cuando tú amas a alguien, no importa qué hay que hacer, tú estás dispuesto las 24 horas porque amas a esa persona. Ahora, nosotros como sus hijos, ¿cuánto estamos dispuestos para poder darle a nuestro Padre? ¿Cuánto estás dispuesto tú para darle a Él? ¿Estás dispuesto en las horas del día poder leer su palabra, poder orar, poder escuchar, poder crecer, poder tener de Dios? ¿Y cómo le vas a demostrar que le amas? Escuchándolo, buscándolo. ¿Cuánto tiempo buscas a tu Señor? ¿Cuánto tiempo buscas al Señor en las Escrituras? ¿Cuánto tiempo usas? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Bastante? ¿Casi nada o nada? Esas son las expresiones de amor. Y cuando dice que nadie podía imaginar, hermano, no sabemos lo que nos perdemos cuando no le dedicamos tiempo a aquel que nos llamó. Cuando no le dedicamos tiempo al Señor, cuando no le dedicas tiempo a Dios, hermano, te estás perdiendo la oportunidad. Hermano, lo que perdemos nosotros al no buscarle, al no demostrar que lo amamos, al no desbordarnos por Él, te pierdes la oportunidad de ser usado, de ser lleno. El Señor, cuando vino al pueblo de Israel, Señor Jesús llamó a 12 discípulos. De los 12, habían 3 que sobresalían. ¿Y por qué solo 3? Porque eran los que más se allegaban al Señor y trataban de agradarlo, trataban de estar a la par. Había uno que hasta se recostaba en su pecho, era Juan. Pedro siempre estaba atento. Y ahí andaban los 3. Estaban atentos a andar cerca del Maestro. Era una forma de expresar que lo amaban, que lo querían cuidar, que estaban atentos. Y era una forma, y ellos fueron premiados un día cuando lo lleva al monte de la transfiguración. Y solo a ellos les demostró una visión que a nadie más se la demostró, a nadie más de los 12 ni del pueblo. Tanto así que cuando vieron esa transfiguración donde estaba el Señor, estaba Elías y estaba Moisés, ellos sintieron la presencia espiritual de Dios, sintieron la presencia de Dios, y en ese momento ellos dijeron: esto está tan lindo, tan precioso, que mejor olvidémonos de los demás y quedémonos aquí, porque es mejor estar en tu presencia que en este mundo. ¿Qué demostró el Señor? Que a los que le aman les puede dar cosas sobrenaturales. Y nosotros fuimos llamados a cosechar cosas sobrenaturales. Yo voy terminando diciéndote que tú has sido llamado para cosechar o para disfrutar de esas cosas sobrenaturales. Pero eso no lo podemos entender si no tenemos el Espíritu de Dios. Eso no lo va a entender nadie si no tiene el Espíritu de Dios. En lo que leímos decía que los que no tienen el Espíritu no aceptan estas enseñanzas, no aceptan las enseñanzas espirituales, porque lo consideran una enseñanza más, lo consideran
algo vano, algo que no es lógico. Eso no tiene lógica. Eso no es cierto. Siempre discriminan o descalifican lo de Dios. Pero, ¿por qué actúan de esa manera? Porque no tienen de Dios. No pueden medir lo de Dios. Sin embargo, el que tiene de Dios sí puede examinar las cosas de Dios porque él tiene a Dios. ¿Quién tiene los pensamientos de Dios? Nadie, solo el Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sabe lo que Dios piensa, lo que Dios hace y lo que Dios quiere. ¿Y quién sabe lo del hombre? El Espíritu del hombre. Pero si nosotros tenemos al Señor, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, dice que tendríamos que tener la capacidad de pensar como Cristo, de pensar como Él. Ahora, ¿cómo podríamos llegar a esos niveles? Definitivamente solo buscándolo, desbordándote por el Señor, amándolo y demostrando que le amas, pero dedicándole tiempo. No importa el tiempo, tú tienes que demostrarle y cada día estar más cerca de Él. Y esa es la única manera que tú vas a entender los misterios de Dios y te va a dar a revelar así como le reveló a los discípulos en la transfiguración. En esta noche yo te invito a que no te pierdas la oportunidad de disfrutar de los misterios de Dios. Porque a los que le aman les da muchas cosas preciosas, hermosas, que el hombre no se imagina, que el hombre natural no puede entender, pero a los que son de espirituales sí las podemos entender. Así es, mi amado hermano, que agradezco esta oportunidad que tengo, y si usted se ha perdido la oportunidad de aprovechar al máximo este evangelio de poder, pues yo le invito a que se meta con Dios, a que tenga de Dios, a que ame al Señor, pero no solo lo digamos del diente al labio, sino que lo demostremos. Hermano, no se lo tienes que demostrar al pueblo, no se lo tienes que demuéstraselo a Él, que a Él es el importante que tienes que demostrarle que lo amas. Así es de que esta noche quiero orar, y si tú quieres decirle, Señor, yo quiero que me use, yo quiero tener ese privilegio de aprovechar, quiero orar por ti. Y vamos a orar en esta noche. Padre, gracias por el privilegio que tenemos de poder llegar hasta mis hermanos y hasta donde pueda llegar este mensaje. Yo te pido, Señor, que ministre los corazones, ministre las vidas. Y aquel que quiere acercarse más a ti para aprovechar la oportunidad que se ha abierto para su vida y para mi vida, para aprovechar al máximo esa oportunidad y tener los privilegios que tú nos das a los que te aman. Porque tú, Señor, tienes grandes misterios para los que te aman. En esta tierra tienes muchos misterios, pero en el siglo venidero, cuando tú vengas por tu pueblo, tienes muchas cosas más preparadas allá en el cielo. Allá en el cielo tenemos muchas cosas preparadas eternamente. Pero aquí en la tierra también tenemos preparado cosas espirituales para disfrutar aquí. Pero cuando tú nos llames, vamos a disfrutar lo que tú tienes preparado por una eternidad. Tú tienes preparado un reino. Tú tienes preparado, Señor, las bodas del Cordero para la iglesia amada, para la que se deja limpiar y para la que se deja preparar. Cosas que no hemos imaginado son las que tú has preparado para los que te aman y los que se van a ir contigo. Oro por cada uno de mis hermanos y aquel que está reconciliando, aquel que está siendo padre y que está diciendo, Señor, yo me he perdido esa oportunidad, ese privilegio y quiero volver a tomarlo, quiero volver a reconsiderar lo que he perdido. Oro por ellos, perdónalos, ayúdalos y bendícelos. En el nombre de Jesús, a ti te damos la gloria, la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.
Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.